Ahora vamos a abordar desde la secuencia técnica cuándo intervenir con el ensordecimiento de la vía aérea con un ejemplo. Clásicamente podemos decir que intervenimos con ensordecimiento cuando ya tenemos logradas las dos vías aéreas. Pero en este caso vamos a combinar un ejemplo en donde el Weber determina la necesidad de empezar a intervenir con ensordecimiento. Aquí tenemos dos vías aéreas en el resultado parcial que son bastante parejas, que parecería que hay simetría en el trazado y que podemos suponer que por eso no hay traslocación de sonido. No obstante, ante esta mirada ingenua, cuando se realiza el Weber audiométrico, se observa una clara lateralización a oído izquierdo, por lo que implica que la ósea del oído izquierdo puede estar siendo la responsable de los resultados obtenidos como supuesta vía aérea del oído derecho. Es decir, en este momento, ante la traslocación del sonido, podemos pensar que la vía aérea del oído derecho es una curva sombra. Entonces, suponiendo que estos sean los resultados parciales, con ese Weber lateralizando oído izquierdo, comenzamos la tarea de ensordecer. Y acá un ejemplo para la frecuencia 1000. Teniendo en cuenta que el umbral está a 50 decibeles de ambos oídos, podemos empezar a aplicar ruido enmascarante en el oído izquierdo en forma contralateral para observar qué es lo que pasa con el tono test en oído derecho. Recordemos que para nosotros la curva sombra es la del oído derecho y quien está participando o entrometiéndose en el testeo es la vía ósea del oído izquierdo, porque la traslocación del sonido se hace por los huesos. Al aplicar ensordecimiento a nivel umbral, la respuesta empieza a parecer ausente. Aumentando 10 decibeles, es decir, el tono test a 60 decibeles, y manteniendo el ensordecimiento a 50, permanece ausente. Sin embargo, cuando aumentamos el tono test, es decir, el tono de prueba, en el oído que nos interesa conocer, el umbral, a 70 decibeles, manteniendo siempre estable el umbral de ensordecimiento, aparece una respuesta positiva. El sujeto manifiesta estar escuchando el tono test. Ante esa situación tenemos que empezar a aumentar el ensordecimiento para ver cuán estable es esa respuesta. Aumentamos a 60 decibeles y la respuesta se mantiene positiva. Aumentamos a 70 decibeles y la respuesta se sigue manteniendo positiva. Aumentamos a 80 decibeles el ensordecimiento y el tono test se manifiesta estable en ese umbral. Es decir, hemos superado la presencia de la curva sombra o fantasma y hemos revelado el umbral tonal para esa frecuencia. En este caso, como es una curva intervenida con ensordecimiento, la simbología cambia de círculo a triángulo para el oído derecho. Luego de haber intervenido con ensordecimiento contralateral, la curva sombra obtenida en oído derecho, se obtienen los umbrales tonales reales de oído derecho. Ya entonces se puede comenzar a testear las vías óseas de oído izquierdo, garantizadas por la lateralización de ese Weber como vía ósea mejor, de mejor conducción coclear, y entendiendo que para la toma de vías óseas de oído derecho
va a ser necesario también intervenir con ensordecimiento contralateral. Luego de haber aplicado el ensordecimiento contralateral para la toma de vías óseas de oído derecho, ensordeciendo por vía aérea el oído izquierdo, se registran que los topes audiométricos alcanzados y provistos por la aparatología utilizada, hasta ese nivel el paciente no refiere encontrar el tono test, mientras que tiene ensordecimiento contralateral. Por lo tanto, las simbologías son corchetes, ya no ángulos, como era en la toma de la vía ósea sin ensordecimiento. Entonces son corchetes del color del oído derecho y las flechas hacia abajo indican que hasta ahí se ha estimulado y no se ha logrado que el paciente detecte el tono test. Es decir, que en esas intensidades todavía no había umbral tonal para esa vía. Como resultado final obtenemos un umbral audiométrico para el oído izquierdo, que ha sido el oído mejor, que se ha comportado como el oído mejor en todo el testeo, compatible con una hipoacusia de conducción o de transmisión, y en el oído derecho una hipoacusia neurosensorial de componente moderado a severo, que se ha logrado gracias a las estrategias de ensordecimiento contralateral para descalificar en la toma de los resultados al oído izquierdo. Se sugiere como lectura complementaria a todo lo expuesto la siguiente bibliografía como material de consulta y profundización de los temas.